Una señal para poder creer en Dios. ¿Qué señal le pedirías a Dios para poder creer en Él y así hacerle caso? El profeta Isaías le dijo al rey Acaz, rey de Judá: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo más alto. Y Acaz le contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor nuestro Dios, pidiéndole una señal. Entonces Isaías le dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco ser molestos a los hombres, que quieren molestar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les va a dar una señal. La Virgen concebirá y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7 del versículo 10 al 14. Esta profecía de Isaías se cumplió cuando la Virgen María dio a luz a Jesús. Esto fue una señal para reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, fue presentado en el templo. Ahí Simeón le dijo a María por medio del Espíritu Santo: mira, este niño, Jesús, está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. La vida y la muerte en la cruz de Jesús es la señal más grande dada a toda la humanidad para poder reconocer al único Dios verdadero. Es una señal que muchos rechazan y por eso caen. En cambio, los que creen en esta señal dada por nuestro Dios son levantados para alcanzar salvación. Cuando Jesús anduvo predicando el Evangelio, lo seguían grandes multitudes, porque veían las señales milagrosas que él hacía. Pues a los ciegos daba la vista, a los sordos los hacía oír, a los mudos los hacía hablar, a los paralíticos los hacía caminar, a los muertos resucitaba, etc. Dice la Biblia que Jesús veía a esas multitudes que lo seguían y tenía compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Marcos capítulo 6, versículo 34. Y sentía compasión de ellos, y sanaba a los enfermos que llevaban. Y cuando ya se hacía noche, los discípulos le decían: despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Pero Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Mateo capítulo 14, del versículo 14 al 16. También les dijo: tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Yo no quiero mandarlos sin comer a sus casas,
porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en este lugar donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le contestaron: 7 y unos pocos pescaditos. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Luego tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos a la vez los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo capítulo 15, del 32 al 38. Cuando la gente se daba cuenta de estas grandes señales milagrosas que hacía Jesús, reaccionaban inmediatamente diciendo: ¡de veras! Este hombre es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6, versículo 14. Y hasta querían hacerlo rey a la fuerza y lo buscaban ansiosamente. Dice la Biblia que muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón de los hombres. Juan capítulo 2, del 23 al 25. Pues, ¿qué había en el corazón de esa gente? Jesús veía que no había arrepentimiento, ni quien hiciera caso de su enseñanza. Dice la Biblia: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, el Dios único y verdadero, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada uno lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. De manera que Jesús dijo de esa gente y de las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, y que sin embargo no se habían arrepentido de la mala vida que llevaban. Dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hacía tiempo que se habrían arrepentido, vistiéndose de ropas ásperas y sentándose en ceniza. Por lo tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantada hasta el cielo? Más bien bajarás hasta lo más profundo del abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy, porque ellos sí se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la gente de Sodoma que para ti. Mateo capítulo 11, del 20 al 24. Una gran multitud de gente fue a buscar a Jesús, porque vieron la señal milagrosa que Jesús había hecho entre ellos. Al darles de comer con tan solo 5 panes de cebada
y 2 pescados, cuando ellos formaban una multitud de 5,000 hombres. Cuando lo encontraron, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Juan capítulo 6, versículos 25 y 26. Esa gente le dijo a Jesús con mucha hipocresía: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. E inmediatamente le preguntaron: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Juan capítulo 6, del 28 al 31. Como vemos, esa gente quiso manipular a Jesús para conseguir nuevamente más alimento gratis. Pero Jesús conoce sus corazones y sus intenciones. Por eso Jesús les habló de una manera que ellos no entendieron y hasta se ofendieron. Dice la Biblia que al oír estas enseñanzas de Jesús, muchos de los que seguían a Jesús, porque veían las señales milagrosas que hacía, dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Juan capítulo 6, versículo 60. De manera que esa gente le dieron la espalda y se fueron, a pesar de haber visto tantas señales milagrosas de Jesús. Pero sigamos examinando más pasajes de la Biblia para ir entendiendo mejor. Algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Pero Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dárseles más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. La gente de Nínive se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí, es decir, Jesucristo, es mayor que Jonás. Mateo capítulo 12, del 38 al 41. Y otra vez, en otra ocasión, le volvieron a insistir pidiéndole una señal milagrosa. Y Jesús les volvió a contestar: por la tarde dicen ustedes: va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen: hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojizo y nublado. Hipócritas, ustedes saben interpretar bien el aspecto del cielo. ¿Y cómo es que no saben distinguir estas señales de este tiempo? Porque Jesús hacía muchas señales delante de ellos. Y dijo: esta gente malvada y adúltera pide señal milagrosa, pero no va a dárseles más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Mateo capítulo 16,
del 1 al 4. Jesús multiplicó mucho las señales milagrosas y eran tan evidentes y claras que esta gente que le estaban pidiendo una señal milagrosa se reunieron entre ellos y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Y por eso decidieron finalmente matarlo. Cuando Jesús fue crucificado, esta clase de gente se burló y le pidió una última señal milagrosa. Le dijeron burlándose: salvó a otros, pero asimismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, pues que se baje de la cruz y creeremos en él. Mateo capítulo 27, versículo 42. Pero no, para esta gente malvada y perversa no hay señal milagrosa lo suficientemente grande para convencerlos para que dejen sus malas conductas y se arrepientan de todas sus maldades. Finalmente Jesús les dio la señal milagrosa más grande. Al resucitar al tercer día, conforme lo había dicho. La señal del profeta Jonás. Jonás había profetizado con su vida la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto quedó registrado anticipadamente en la Biblia. Dice la Biblia que cuando Jesús fue sepultado, esta gente fueron con Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen ustedes soldados de guardia y vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí a los soldados de guardia. Mateo capítulo 27 del 63 al 66. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Mateo capítulo 28 del 2 al 4. Después fueron con los jefes de los sacerdotes que los habían puesto a cuidar el sepulcro y les contaron todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y después dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron y les dijeron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos problemas. Entonces los soldados recibieron el dinero e hicieron
lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Mateo capítulo 28, del 11 al 15. Como vemos, no hay señal lo suficientemente grande y clara para esta clase de gente que se niega a creer en Dios. Dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Porque lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en todo lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Se hacen pasar por muy inteligentes, pero solo quedan como tontos. Romanos capítulo 1, del 19 al 22. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está guiando al arrepentimiento. Pero como tú eres terco y no has querido volverte a Dios, solo estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveran en hacer lo bueno, creyendo en Jesucristo. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Romanos capítulo 2, del versículo 4 al 8. Amigo, solo medita en la actitud que estás tomando y toma tu decisión, porque no hay otra señal más grande que la muerte y la resurrección de Jesucristo para reconocer al único Dios verdadero y le puedas hacer caso.